Ujú. Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo programa de la Red Nacional de Derechos Humanos de Morena, esta vez con un invitado de lujo, que es el doctor Jaime Cárdenas Gracia, en el tema que lleva por título las consecuencias políticas y sociales del rechazo a la reforma eléctrica. Damos también la bienvenida, está incorporándose en este momento el doctor Manuel González Villalobos, quien es secretario de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar pues rápidamente. Jaime es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con mención cum laude. Maestro en Derecho por la UNAM, mención honorífica. Tiene especialidades en Derechos Humanos por la Universidad Complutense y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Ha sido Visiting Fellow en la Universidad de Yale y Visitor Researcher en la Universidad de Georgetown. Es investigador de SNCC CONACYT nivel 3. Ha recibido premios y reconocimientos como el Premio Anual Ignacio Manuel Altamirano en 1994 y el Premio Nacional de Periodismo en 2004. Fue invitado como experto del grupo internacional que revisó los insumos técnicos que apoyaron la instalación de la Asamblea Constituyente en Bolivia en el año 2006. También ha sido consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral entre 1996 y 2003, en donde presidió por 7 años la Comisión de Administración del Consejo General de ese órgano constitucional autónomo. Consejero de la Judicatura del Distrito Federal 2007-2008, realizando funciones de administración, vigilancia y disciplina en el Poder Judicial de la Ciudad de México. También ha sido diputado federal del 2009 al 2012 en la 51 legislatura, diputado constituyente de la Ciudad de México entre el 2016-2017, y actualmente se desempeña como investigador titular CPRI-DD de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y como profesor de la Facultad de Derecho de esa universidad. Y tiene muchas publicaciones, vamos a decir algunas, tiene la que se llama Del Estado Absoluto al Estado Neoliberal, La Constitución de la Ciudad de México, Análisis Crítico, La Nulidad de la Elección Presidencial, la Ley de Seguridad Interior, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, un análisis crítico y teorías críticas del derecho mexicano, del cual es coautor. Bienvenido, Jaime, a este programa. Estamos muy complacidos de tenerte y te vamos a explicar la dinámica. Vamos a hacerte 4 preguntas. La primera te la voy a hacer yo, la segunda te la va a hacer Manolo, la tercera yo, la cuarta Manolo, y luego viene algún cierre, y tienes entre 7 y 8 minutos para responder las preguntas. Nos da mucho gusto tenerte acá. Gracias. Bueno, y el tema, hay muchos temas que podríamos tratar contigo, y la verdad es que esperamos que no sea la primera y última vez que te tengamos, porque tenemos muchos temas en los cuales tú podrías tener opinión. Por ejemplo, hay un tema, por ejemplo, que es el tema de la guerra judicial,
como un elemento de ataque que ha tenido la derecha en México, pero en América Latina en general, ¿verdad? Todo el tema de las reformas constitucionales que se vienen en camino, en fin, diversos temas en los cuales tú eres especialista y tienes un gran conocimiento, porque aparte de académico, como tu currículum lo puede evidenciar, pues tú has sido un militante político y tienes una postura política ante la realidad nacional y también, me consta, porque somos compañeros de Morena, tienes también una postura frente a la problemática del partido. Hoy el tema es las consecuencias políticas y sociales del rechazo a la reforma eléctrica. La reforma eléctrica nos mantuvo ocupados durante mucho tiempo, meses desde que el presidente lanzó la iniciativa. Aquí en esta red hemos tenido incluso un programa con especialistas que nos evidenciaron las bondades de la reforma eléctrica. Sin embargo, Morena y sus aliados no pudieron conseguir la mayoría calificada para que esa reforma eléctrica fuera aprobada. Entonces, la primera pregunta que te queremos hacer, Jaime, es ¿cómo consideras tú este hecho de que no se haya logrado la mayoría calificada para poder aprobar esa reforma? ¿Consideras que es un revés o un fracaso para el gobierno de la 4T el que no se haya aprobado esa reforma constitucional? Primero, Carlos y Manuel, muchas gracias por esta invitación para estar con ustedes en este importante programa de la Red Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, muy agradecido. En cuanto a la pregunta, mira, yo creo que era una propuesta de reforma constitucional muy ambiciosa que pretendía desandar el camino que pues establecieron los gobiernos neoliberales, principalmente pues el gobierno de Salinas en el año 92, con la ley de la nacional del servicio eléctrico, y con, desde luego, Peña en 2013, con la reforma constitucional en materia energética, y en 2014 con la ley en vigor de la industria eléctrica. Entonces, era algo complicado reunir la mayoría calificada de 2/3 partes en las cámaras sobre un tema fundamental para el país, para su desarrollo económico. Pues era todo un reto, ¿no? Porque en este tema de la electricidad, como todos lo sabemos, así como en el tema de los hidrocarburos o del petróleo, del gas o el tema de la minería, existen intereses muy importantes que a nivel mundial, no nacional, sino mundial, que conspiran en contra de cualquier posibilidad de darle al pueblo, a la sociedad mexicana, el control sobre sus recursos energéticos, sobre sus recursos mineros. Entonces era muy complicado que esta reforma se obtuviera, se lograra, se consiguiera por todos esos intereses geopolíticos, supranacionales y nacionales, intereses de carácter económico, que conspiraron en contra de la aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica. Entonces no es un fracaso. Desde mi punto de vista, la lucha continuará. No quiero adelantarme al resto de las preguntas que seguramente me formularán, pero quiero decir que con el marco legal que hoy se tiene, la ley de la industria eléctrica y sus reformas, es posible dar la pelea en tribunales, en ámbitos jurídicos, por parte del gobierno federal, pues para mantener, por ejemplo, la posibilidad, como creo se logró y fue declarado eso constitucional por la Suprema Corte cuando se discutió la ley de la industria eléctrica, se declararon constitucionales 2 artículos de la ley de la industria eléctrica de la reforma,
del año 2021, uno que se establece la posibilidad de revocar los contratos con privados cuando estos contratos se hayan o expresen algún tipo de fraude a la ley, y también la posibilidad de revisar esos contratos. Entonces yo creo que este mecanismo, que fue respaldado por la Suprema Corte al conocer de la acción de inconstitucionalidad, le da al gobierno federal un importante instrumento jurídico para revisar todos los contratos en materia eléctrica en donde participan particulares o privados, nacionales o extranjeros. Es decir, aunque la reforma constitucional no fue aprobada, lo que fue declarado constitucional por la Corte de la Ley de la Industria Eléctrica le da herramientas importantes, es verdad, no todas, pero herramientas importantes al gobierno mexicano, pues por ejemplo para impedir los mecanismos de autoabasto que sirven para que algunas empresas que se supone que van a generar energía para sí mismas, pues terminan vendiendo esa energía en contra de la ley. Entonces sí creo, Carlos, que aunque no se obtuvo, repito, la reforma constitucional, no se consiguió, con el marco jurídico vigente es posible mantener esta batalla jurídica que yo creo llevará al pueblo de México y a los gobiernos de México muchos años, ¿no? Sobre todo si son gobiernos progresistas como el del presidente López Obrador. Entonces no está perdido todo. Por la vía jurídica hay herramientas y desde luego por la vía política ir concientizando, concienciando a la sociedad mexicana de la gravedad, de la importancia del tema y de la defensa de los recursos energéticos en beneficio de la nación. Entonces, creo que esta batalla no ha terminado con la no aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica. Antes de darle la palabra a Manolo para que haga la segunda pregunta, que está relacionada con lo último que estabas tocando, quisiera hacer un breve comentario, brevísimo. Muchas veces las victorias y derrotas dependen de las expectativas que se tiene con respecto a la batalla que se está dando. Y yo tengo la impresión que en determinado momento las expectativas eran optimistas. Se especulaba que el PRI se iba a poder pasar. Incluso a mí me dijeron de parte de gente de la Cámara que en septiembre estaban a 13 votos, en febrero estaban a 3 votos de conseguir la mayoría calificada. Tú has sido diputado y conoces muy bien cómo se mueve la dinámica. ¿Qué crees que pasó en esta situación? ¿Fue solamente esos factores adversos que tú planteaste? Yo creo que sí, que influyeron sobre todo, bueno, dos cosas importantes, una política, de política interna, el pacto que tenía o que tiene el PRI con el PAN y con el PRD, pero más importante que ese pacto político, opositor al actual gobierno, lo que determinó que el PRI fuera doblegado por los intereses económicos transnacionales, pues fue la influencia de estos factores. Yo tengo la impresión de que estos factores internacionales, las grandes empresas, los grandes fondos de inversión relacionados con la energía, presionaron a los dirigentes del PRI, a los diputados, a los senadores del PRI, para que no hubiese la aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica. Existía la intención, también yo supe de ello, de algunos legisladores priistas, como tú lo señalas muy bien, Carlos, había la intención de votar a favor de la reforma constitucional eléctrica, y si no lo hicieron, no fue por una cuestión de partido, no fue tampoco creo que haya sido por el pacto que mantienen con el PAN y con el PRD.
Creo más bien que obedeció a una presión de orden externo, de una presión de carácter económico de las grandes empresas de la energía que presionan y de los fondos de inversión que también tienen relación con la industria eléctrica, que presionaron a los legisladores priistas para que no siguieran al gobierno y no votaran en consecuencia por la reforma constitucional. Yo creo que eso fue lo que gravitó o determinó la postura del PRI. Pues muchas gracias por tu respuesta, Jaime. Le vamos a dar la palabra a mi compañero Manuel González Villalobos para que formule la segunda pregunta. Manuel, antes de la segunda pregunta, a mí sí me extrañó mucho y no sé qué opines, pero el hecho de que no se haya convencido más que a uno de los diputados y habiendo hecho una campaña tan grande, unos foros tan grandes, y que no se haya podido convencer a ninguno ni de los partidos de oposición, pareciera que no existe ninguna práctica política entre la oposición y el partido y nuestro partido. Eso sí me pareció muy extraño, la radicalización, y como vienen otras propuestas presidenciales, pues nos preocupa esta radicalización, porque finalmente pues entonces estaremos en una situación de que será difícil pues avanzar. Por ahí va la segunda pregunta. No habiéndose aprobado la reforma constitucional para la electricidad, pero sí la ley eléctrica y la de litio, ¿en qué situación queda la industria eléctrica, la futura explotación de litio y los intereses nacionales y sociales de México? Esa es la pregunta, pues, más que el comentario que hice al principio, pues la preocupación que tengo. Gracias, Manuel. Gracias por tu comentario y por la pregunta. Respecto al comentario que hiciste, que tiene relación con la parte final de lo que señalábamos o comentábamos respecto a la reflexión de Carlos Figueroa, creo que es importante decir que si creemos que la lucha respecto a la reforma constitucional eléctrica se dio en el espacio parlamentario, estamos equivocados. La lucha no se dio en ese ámbito parlamentario, doméstico, del Congreso mexicano. Por eso los foros, por eso la campaña política y mediática del gobierno, pues no tuvo mayor impacto, porque la lucha no se dio en el ámbito parlamentario, la lucha se dio en ámbitos extraparlamentarios. Fueron las empresas de la energía norteamericanas, españolas, las que presionaron, las que cabildearon, las que determinaron el curso de los acontecimientos. Quien votó en contra de la reforma constitucional eléctrica no fue el PRI, el PAN o el PRD. Quien votó en contra de la reforma constitucional eléctrica fueron las grandes empresas de la energía y los fondos de inversión de los Estados Unidos y europeos. Esos fueron los que votaron en contra realmente de la propuesta del presidente de la República para reformar la Constitución. Eso considero, eso te comento, te reflexiono respecto a tu comentario. Respecto a la pregunta, bueno, quedan muchas cosas que se pueden aprovechar, como le decía yo a Carlos, con la ley de la industria eléctrica, la ley secundaria, que ha sido declarada en términos generales constitucional. Es verdad que hay algunos artículos
que todavía pueden ser en amparos, en juicios de amparo reclamados caso por caso, pero elementos fundamentales de la ley de la industria eléctrica, de su reforma del año 2021, del año 2021, me refiero a esos artículos cuarto y quinto transitorio que permiten la revisión de los contratos, que permiten determinar o solicitarle a la Comisión Reguladora de Energía la revocación de contratos cuando estos se han realizado con fraude a la ley, es decir, cuando el autoabasto no es para generar electricidad para mantener una empresa, sino el autoabasto es para vender electricidad. Pues creo que hay un importante instrumento jurídico y político que tiene el gobierno para negociar con las grandes empresas que han recibido contratos de autoabasto y de autogeneración de energía eléctrica, y eso desde luego va a traer beneficios muy positivos a la hacienda pública mexicana, y va a traer beneficios a la propia Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Energía, porque la Comisión Federal de Electricidad, con ese mecanismo de revisión de contratos y de revocación en su caso de contratos que se hayan celebrado con fraude a la ley, pues tendrá instrumentos jurídicos para impedir que los empresarios del sector realicen actos contrarios a la ley. Es decir, hay un mecanismo importante para que poner orden en la industria eléctrica nacional, poner orden en beneficio del país, de las finanzas públicas y de las atribuciones que tienen todas las autoridades del sector, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía y la propia Secretaría de Energía. Entonces, sí se cuenta con un marco muy importante. Tal vez el gobierno no ha expuesto con claridad, porque seguramente en este momento hay negociaciones con esos empresarios, no ha expuesto de manera amplia, de manera profunda, lo que implica que se haya mantenido la constitucionalidad de artículos como el cuarto y el quinto transitorio, que le dan esas herramientas tan importantes al gobierno mexicano, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, hasta para revocar contratos. Por eso creo que no se perdió todo, hay que seguir con esta lucha. Además está, como tú dices muy bien, el tema del litio. El tema del litio, pues le va a permitir a este gobierno y a gobiernos del futuro explotar un mineral que es fundamental para la transición energética. En los próximos días, semanas, tendremos ya la constitución del organismo que se hará cargo de la exploración y la explotación del litio. Y esto yo creo que es una extraordinaria noticia para nuestro país. Entonces, yo veo que el panorama no es tan negro, que hay manera de seguir avanzando en el tema eléctrico y energético en general para consolidar la soberanía energética de nuestro país. Desde luego que no es una batalla sencilla, porque repito, no es un tema que se resuelva solamente al interior del Estado mexicano, porque hay influencia de intereses económicos mundiales que están pues gravitando en cualquier defensa de la nación sobre sus recursos y sobre su energía. Pero desde luego lo que logramos con la aprobación de reforma a la ley minera en el tema del litio, y lo que se logró con la decisión de la Suprema Corte, en donde se declararon constitucionales muchos de los artículos de la reforma del año 2021 a la ley de la industria eléctrica. Yo creo que hay elementos suficientes de ventaja a favor del Estado mexicano
y de sus organismos como la Comisión Federal de Electricidad. Respecto finalmente de lo que tú decías, de las reformas que vienen, de la reforma electoral y de la reforma a la Guardia Nacional, yo creo que ahí, como no hay los intereses económicos tan grandes como en el caso de la electricidad, ahí será más fácil, desde mi punto de vista, transitar, sobre todo en la reforma respecto a la Guardia Nacional, porque ahí la oposición, el PRI, el PAN y el PRD, van a resentir la presión de las Fuerzas Armadas. Y en el caso electoral, pues vamos a ver si se logra o no se logra esa reforma. Hay que esperar a que pasen los procesos electorales en los 6 estados donde habrá elecciones, y yo creo que después de esos procesos electorales estatales, el panorama se aclarará un poco respecto a la reforma electoral. Pero desde mi punto de vista son reformas, la electoral y la de la Guardia Nacional, que no tenían el peso económico, el peso globalizador que tenía o que tuvo la propuesta de reforma constitucional eléctrica. Los intereses, repito, eran muy grandes y por eso esa reforma no se aprobó. En cambio, las otras dos corresponden más bien al ámbito doméstico, ¿no? Desde luego hay algún tipo de influencia externa en la reforma electoral o en la reforma a la Guardia Nacional, pero son sobre todo factores internos, la presión de los partidos o la posición de los partidos de oposición, de las autoridades electorales, en el caso de la reforma electoral, y en el caso de la Guardia Nacional, a mí me parece que será una reforma que se aprobará porque la oposición no va a resistir la presión de las Fuerzas Armadas. Pues muchas gracias. Vamos a continuar, Carlos. Sí, bueno, pues creo que, como bien lo has dicho, Jaime, me parece que fue verdaderamente providencial, por decirlo de alguna manera, el hecho que en la Suprema Corte de Justicia no se haya declarado inconstitucional la ley eléctrica. Yo la verdad es que para el momento en que tomó la decisión en la Suprema Corte, ya estaba yo nervioso y viendo que no íbamos a conseguir la mayoría calificada, pues por lo que a mí me alegró muchísimo el que en la Suprema Corte de Justicia se haya ganado esa batalla. El tema fue que ahí sí que pasamos de panzazo en la Suprema Corte de Justicia. Fueron 4, o sea, el mínimo necesario. 4 magistrados votaron porque no se declarara inconstitucional la ley y 7 votaron a favor. Esto nos lleva a pensar que buena parte de las batallas que tiene que librar la Cuarta Transformación están transitando por el Poder Judicial. También podemos advertir que la iniciativa que tenía Andrés Manuel López Obrador de reformar el Poder Judicial e incluso de encargar al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de llevar a cabo ese proceso prolongando su periodo, finalmente tampoco prosperó. Esto pues nos lleva a pensar que en el contexto de ese rechazo a la reforma constitucional eléctrica, vamos a ver qué es lo que pasa con las otras dos. Advierto en ti algún optimismo realista, ¿no? O mesurado. Pero estamos viendo una lluvia de amparos contra proyectos de la 4T otorgados por jueces, las decisiones divididas en la Suprema Corte de Justicia. Estamos viendo pues también los amparos que está sufriendo
el tramo 5 del Tren Maya, y es previsible que vengan otros amparos en contra de ese proyecto, y que todavía falta ver si no se vota ese decreto de excepcionalidad. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero ese decreto que expidió el presidente declarando de urgencia nacional determinado tipo de proyectos y por lo tanto blindándolos contra esos amparos. Pero es probable que en un tiempo la Suprema Corte de Justicia tenga que tomar una decisión sobre esa naturaleza. No lo sé, tú lo sabes mejor que todos nosotros porque eres jurista. Entonces, la pregunta es si consideras que en todo este contexto hay una sistemática guerra judicial de la oposición contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, claro. Pues mira, es un tema realmente muy interesante, el que tú planteas, la guerra judicial que se conoce en América Latina, en otros países, en otros lugares del mundo, ¿no? Como lawfare, ¿no? Como la guerra judicial, la guerra jurídica en contra de aquellos gobiernos que implementan políticas contrarias al neoliberalismo globalizador. Yo creo que en México, mientras tengamos gobiernos del corte ideológico y político, como el del presidente López Obrador, ese tipo de guerra judicial será inevitable. Así ha ocurrido, por ejemplo, en los casos que yo conozco de América Latina, así ha ocurrido en Argentina, así está ocurriendo en este momento en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en fin, los grupos conservadores, los grupos tradicionales, se apoyan en los recursos judiciales, recursos jurídicos, y utilizan al Poder Judicial para detener los cambios, las transformaciones. El Poder Judicial, como no es electo popularmente, sus titulares, entonces suele ser un poder muy conservador. Hay instancias, tribunales al interior del Poder Judicial que están pensadas, diseñadas jurídicamente para mantener el statu quo y no permitir el cambio eh, político, social, económico de la nación mexicana. Es cuando aquí cobran vigencia lo que se llaman las teorías críticas del derecho, ¿no? Las teorías críticas del derecho denuncian que muchas veces el derecho, el sistema jurídico, es un instrumento que obstaculiza el cambio social, es un mecanismo para mantener el statu quo. Entonces tenemos que en México, entre otras cosas, desde luego que reformar el Poder Judicial, ¿no? Por ahí debemos comenzar. Tal vez sea la reforma más complicada, más difícil de todas, porque es una reforma que donde habrá resistencias sordas, sordas y muy insistentes para que no se dé un cambio a favor de la transparencia, de la democratización, del cambio de criterios, hasta de concepciones ideológicas en el Poder Judicial de la Federación y de los estados. Es una reforma muy difícil de realizar en cualquier país. Pero bueno, hay que plantear la reforma al Poder Judicial y luego en otros ámbitos de la vida nacional, como en las universidades, en las facultades de Derecho, hay que mostrarles a los alumnos otras concepciones epistemológicas y metodológicas del derecho para que piensen en el derecho no como instrumento del mantenimiento del statu quo, sino como una herramienta para transformar el statu quo cuando el statu quo es injusto, no permite la igualdad o la libertad de las personas. Desde luego, políticamente hay que estar denunciando, insistiendo continuamente en los abusos, en las regresiones que realiza el Poder Judicial. Si ustedes han seguido
el debate sobre el tema, por ejemplo, de la ley de la industria eléctrica en los tribunales iniciales, por ejemplo, las decisiones del famoso juez Gómez Fierro, que fue el primer juez que suspendió las reformas a la ley de la industria eléctrica de este gobierno del año 2021. Ese juez Gómez Fierro, al suspender las reformas a la ley de la industria eléctrica del año pasado, estas reformas que declaró constitucionales la Suprema Corte, pues cometió ilegalidades. En México, por ejemplo, los que nos están escuchando y conocen algo del juicio de amparo, saben que en materia de juicio de amparo hay lo que se llama un incidente en donde se concede o no la suspensión provisional y definitiva, que es una medida cautelar. Bueno, las suspensiones en materia de amparo, lo dice la ley de amparo, siempre se emiten respecto al asunto concreto, es decir, son particulares para el quejoso, para el que se está amparando. El juez Gómez Fierro, en contra de la ley de amparo, concedió suspensiones con efectos generales, una terrible ilegalidad jurídica en contra de la letra de la ley de amparo. Y luego, si han seguido sus sentencias, sus decisiones en la materia, también hay un acusado, no solamente una postura contraria a la Constitución del juez Gómez Fierro, porque no ha realizado una interpretación conforme, hoy te explico lo que es eso, sino que se ha guiado en sus sentencias privilegiando un principio, entre otros de la Constitución, que es el principio de competencia económica. El juez Gómez Fierro, en sus sentencias, ha decidido que México constitucionalmente es una economía de mercado plena, no sé, como la de Estados Unidos, donde no hay áreas, según esto, estratégicas, y ha privilegiado el principio de competencia por encima, por ejemplo, de principios previstos en la Constitución mexicana, como el de rectoría económica, como el de planeación democrática, como el principio de áreas estratégicas, como el hecho de, por ejemplo, que la electricidad es un derecho fundamental, un derecho humano, el acceso a la electricidad. Entonces no ha hecho una elaboración interpretativa, no realizado una interpretación conforme, es decir, armónica, que tomara en cuenta todos estos principios constitucionales y en su decisión, en sus decisiones, tanto al decretar las suspensiones provisionales y definitivas, como al dictar las sentencias de amparo respecto a la reforma a la ley de la industria eléctrica del año pasado, pues ha privilegiado un principio constitucional por encima de los otros, sin hacer ninguna ponderación, sin realizar, como decimos los juristas, un test de proporcionalidad con los otros principios constitucionales y principios que también están establecidos en algunos tratados sobre derechos humanos. Entonces, desde luego, esto habla de un sesgo ideológico en la postura del juez Gómez Fierro y de otros jueces que han resuelto los amparos en beneficio de las empresas y no en beneficio del interés general. Si ustedes escucharon o vieron por lo menos parte del debate en la Corte, cuando tú decías, Carlos, que pasamos de panzazo la constitucionalidad de la reforma, que es cierto, en términos generales es cierto, gran parte de la discusión de los ministros tenía que ver con este principio de competencia, que es un principio, sí, introducido en la Constitución en el gobierno de Peña Nieto, con motivo de la reforma energética, y ese principio se privilegia indebidamente, se pondera por encima de los demás, bueno, sin realizar el juicio de ponderación, sin realizar ninguna ponderación con otros principios, se privilegia el principio de competencia económica por encima de otros principios constitucionales y de otros derechos humanos. Esto es muy grave. Entonces, debe ser denunciado este hecho a través del discurso jurídico
como lo estoy haciendo yo en este momento, pero también hay que denunciarlo políticamente, hay que denunciarlo en el Congreso, hay que denunciarlo desde luego en las respuestas que se dan a la Suprema Corte o a los jueces de distrito o a los tribunales colegiados de circuito. Y hay que decirles a los señores jueces y a los tribunales de este país que México no es una economía de mercado pura. Desde el año 83 se introdujo en la Constitución del siglo pasado, 1983, como sabemos, el capítulo económico de la Constitución, que fueron reformas a los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución. Y esos principios establecieron lo que se llama el modelo económico de economía mixta, que es el que rige en México. Es decir, sí hay elementos de economía de mercado, de libre competencia, muy importantes en nuestro sistema constitucional, pero hay ciertas áreas de la economía, como las áreas energéticas, como la minería, como lo que tiene que ver con los recursos hídricos, con la biodiversidad y desde luego con los derechos humanos, que pues no están sujetas al mercado. Esos ámbitos pertenecen a otro espacio. En el caso de las áreas estratégicas, a la importante intervención del Estado en la economía. Por eso, a pesar de la reforma, por ejemplo, de Peña Nieto, que cambió la naturaleza jurídica de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, les llama la Constitución a esas empresas productivas del Estado, es decir, se considera que el Estado tiene una preponderancia en ese sector de la energía, tanto de hidrocarburos como eléctrica. Y luego está el tema de los derechos humanos, ¿no? Que es importantísimo, como sabemos, como tú sabes muy bien, y Manuel, pues los derechos humanos no están en el mercado, no son susceptibles de la compraventa o de la especulación financiera, porque no forman parte del patrimonio de cada persona o de las colectividades, pero no son susceptibles de comerciarse, de negociarse, de embargarse, de considerarse bienes, como les llaman los norteamericanos, commodities, ¿no? Los derechos humanos no son mercancías, no son commodities, y el Estado mexicano tiene cierta influencia, cierto control, que la propia Constitución, y a pesar de las reformas neoliberales, le da a ciertas áreas de la economía, como es el área energética. Entonces, yo creo que esto es lo que hay que hablar mucho en México, el tipo de modelo económico que está establecido, consagrado, como decimos los abogados, en la Constitución, y nos daremos cuenta que no somos una economía de mercado sin más. Si fuésemos una economía de mercado sin más, pues los neoliberales tendrían razón, ¿no? Y el juez Gómez Fierro, cuando privilegia el principio de competencia por encima de los derechos humanos y por encima de otros principios del capítulo económico de la Constitución, tendría razón, pero el juez Gómez Fierro está equivocado. Entonces, sí, para concluir la respuesta, Carlos, creo que vienen épocas de lawfare, de guerra judicial, de amparos a cualquier decisión que adopte el gobierno mexicano, porque la oposición tiene en el Poder Judicial un aliado. El Poder Judicial está jugando a favor de la oposición. El Poder Judicial mexicano en este momento no es un poder judicial imparcial, mucho menos es un poder neutral, es un jugador más en la vida política nacional, y pues suele colocarse una mayoría de jueces, de magistrados, de tribunales colegiados, de tribunales unitarios, suelen colocarse del lado de la oposición, porque la oposición al gobierno de la 4T representa el statu quo, ¿no? Entonces, ideológicamente, ellos están comprometidos con el statu quo y no desean ninguna modificación en el statu quo. Por eso sus interpretaciones jurídicas son tan conservadoras
y esas interpretaciones jurídicas de la Constitución o de las leyes, pues buscan detener el proceso de cambio que impulsa el actual gobierno de la República. Muchas gracias por tu respuesta, querido Jaime. Le damos la palabra a Manolo para que formule la cuarta pregunta. Tenemos una pregunta sobre sobre los resultados. La oposición política afirma que el rechazo a la reforma constitucional de la electricidad es una victoria para ella. ¿Considera justa esta afirmación, maestro, o esa decisión tendrá consecuencias políticas significativas para la oposición? Sí, yo creo que sí, gracias, Manuel. Cosas, ¿no? Sí, sí. Que eso es una derrota para ellos, y otros consideran que, pues, que nos ganaron, que salieron con la suya. Sí, yo creo, Manuel, como decía hace un momento Carlos Figueroa, nuestro amigo Carlos, y como tú también lo intuyes, que esta negativa a aprobar la reforma constitucional eléctrica constituye una victoria pírrica, es decir, es una victoria que no les dará beneficios ni en el mediano ni en el largo plazo. ¿Por qué? Porque pues la sociedad mexicana, lo que se llama el pueblo de México, se ha dado cuenta de esta postura de la oposición. El pueblo de México está muy consciente que la oposición está protegiendo con su negativa, o protegió con su negativa a aprobar la reforma constitucional eléctrica, protege intereses económicos y no intereses sociales, intereses generales, intereses del pueblo. Entonces creo que lo veremos pronto en las próximas elecciones estatales. Yo creo que en las próximas elecciones estatales Morena obtendrá triunfos electorales contundentes en la mayor parte de los estados que están en contienda. Hay en contienda 6 estados. Parece que el estado de Aguascalientes, ahí lleva una ventaja el PAN, pero en los otros 5 estados es muy probable, por lo menos 4 de ellos, o 5, es muy probable que Morena alcance el triunfo electoral. Entonces ahí se demostrará en el corto plazo y en el mediano plazo que la victoria pírrica, que ellos consideran victoria, pues no es tal porque no tiene como consecuencia o no tiene aparejada una consecuencia de triunfos electorales. Creo que electoralmente la oposición está pues perdida, no tendrá ningún beneficio político o electoral por haberse negado a aprobar una reforma eléctrica constitucional que era tan importante para la sociedad mexicana. Hay que decirle a la sociedad mexicana que en esta reforma, por ejemplo, se contemplaba, entre otras cosas, el acceso a la electricidad como un derecho humano, como un derecho fundamental, de manera expresa, ¿no? De manera expresa se iba a establecer esto en la Constitución y esto se impidió que se aprobara. Era una reforma constitucional para darle a la Comisión Federal de Electricidad el control sobre la generación, la transmisión, la distribución de la electricidad en México, donde iban a poder participar privados, pero en un porcentaje inferior al 50% en la generación de energía eléctrica, ¿no? El 56% lo iba a tener la Comisión Federal de Electricidad. Entonces sí, es una cuestión, es una victoria pírrica en todo caso, es una victoria equivocada,
Es una victoria que no traerá beneficios a la oposición ni en las elecciones estatales de este año, ni en las elecciones estatales del próximo año. El próximo año, 2023, va a estar en juego la elección del Estado de México. Ahí creo, el Estado de México electoralmente es el estado más importante del país por el número de personas que viven ahí, que habitan ese estado. Bueno, ahí yo creo, por las proyecciones estadísticas, por las encuestas, en el Estado de México, Morena obtendrá en el año 2023 el triunfo, que es uno de los estados que estará en contienda el año 23, ¿no? Tal vez el PRI logre retener el estado de Coahuila y eso está en veremos, ¿no? Que será otro estado que estará en disputa en el año 2023. Y en el año 2024, todo esto que ha realizado la oposición o que realice en los próximos meses, me refiero a la reforma eléctrica, a la reforma electoral que se ha planteado o a otras reformas que se planteen por parte del gobierno, si hay una actitud de oposición a estas reformas, de cambio, de transformación, eso desde luego será parte también del debate político electoral del año 2024 y yo creo que los beneficios no serán electorales ni políticos para la oposición, sino serán beneficios político-electorales para Morena y sus candidatas y sus candidatos. Entonces, creo que la victoria en realidad, en términos reales, será para Morena y no para la oposición. Lo que hicieron fue la oposición, no fue votar, lo que hizo la oposición fue vetó una reforma constitucional eléctrica y ese veto está vinculado a los intereses económicos de las empresas. Es decir, es un veto interesado, no es un veto que haya visto por el interés general. Entonces, desde mi punto de vista, no hay victoria de la oposición y si ellos le llaman victoria a algo que no les producirá beneficios, pues creo que se trata de un análisis equivocado y los hechos demostrarán que lo que estamos diciendo. Los hechos demostrarán que están derrotados históricamente, están moralmente derrotados, políticamente derrotados, porque no obtendrán resultados electorales positivos en las próximas contiendas de nuestro país. Entonces creo que no puede hablarse de una victoria a favor de la oposición. Pues, muchas gracias, Jaime. Vamos a darle la palabra a Manolo para que vamos a ir cerrando ya el programa. Y el cierre está con unas reflexiones finales de parte de Manolo, luego de mi parte, y finalmente te daremos, Jaime, la palabra para que hagas una reflexión final también. Manolo, te escuchamos. Sí, a mí me parece muy importante tu participación y muy aclaratoria, muy detallada, en el sentido de la importancia de la reforma electoral, pero también de la importancia de las leyes que la Suprema Corte de Justicia o la ley de la electricidad aprobó la Suprema Corte de Justicia porque nos da un margen de maniobra, un margen de trabajo, y yo creo que la oposición abusó de algo que el pueblo sabía, que no era una nacionalización, sino que caía incluso en lo que es la economía mixta. Y sin embargo, no se dieron absolutamente nada. Y finalmente mintieron y había contradicciones con ellos, pero todos se alinearon a rechazar la propuesta que a mí me parecía una propuesta sana para el Estado mexicano y sana para la sociedad. Y yo creo que con las
por la ley que aprobó la Suprema Corte, pues se puede trabajar un tiempo y que sí tenemos la obligación de explicarle al pueblo que boicotearon el fortalecimiento de una reforma eléctrica y de un fortalecimiento del Estado y de una ganancia social, económica para el pueblo. Me parece muy importante esto que nos has dicho y nos has aclarado sobre la reforma. Sobre la cuestión de pues del litio, pues tenemos también ahí, pareciera que hubo negociaciones muy oscuras y truculentas y que tenemos que desatar para saber cómo están esos acuerdos, y tenemos que hacer un proyecto grande, quizás el año que entra o el quinto año, no sé, para poder dejar encaminado una industria de litio que sí parece importantísima ahora que necesitamos. Creo que debe entrar dentro del programa de la cuarta T. Y yo creo sinceramente que, como tú lo dices, hay toda una ola de indignación en el país contra el PRI, contra el PAN y más contra el PRD, en una actitud francamente antipatriota, que pues estamos en las puertas de ganar 4 o 5, y si la ola nos ayuda podríamos ganar quizás más, pero sabemos que vamos a ganar 4 o 5 estados, y esto me parece que nos va a fortalecer, pero sí debemos de calcular, sí debemos de trabajar y sí debemos de reestructurar nuestro partido para que tenga mayores condiciones sociales y pueda reeducar o explicarle al pueblo la importancia de la cuarta T. Yo te agradezco mucho, Jaime, te agradezco mucho tu participación, ha sido muy educativa, muy política en el sentido positivo de explicar las razones y la importancia de lo que estamos viviendo y cómo fue el comportamiento de la oposición. Quizás, como tú dices, tendrá otro comportamiento con respecto a las reformas que vienen, pero sí vemos, y ojalá que estemos en la idea de que ellos van y deben de ir en picada porque no tienen programa, tienen un programa antipatriota. Entonces yo sí te agradezco mucho la participación, Jaime, y me da mucho gusto que participes con nosotros y nos expliques a fondo las cuestiones legales, porque a veces nos quedan dudas, a pesar de que nos dedicamos a los derechos humanos y a la política. Gracias, Jaime. Gracias a ti, Manuel. Bueno, en lo que a mí se refiere, Jaime, me queda resonando en la mente algo que dijiste en una de tus respuestas a la primera pregunta. Tú dijiste, la reforma constitucional no se perdió en la Cámara de Diputados, se perdió afuera de la Cámara de Diputados. Y esto me lleva a otra reflexión que te escuché, que me gustó mucho, en una entrevista que te hicieron en Telesur, el día de ese domingo, 10 de abril, cuando se hizo la consulta sobre la revocación de mandato. Tú ahí decías que el hecho de que la oposición de la derecha neoliberal estuviera como muy disminuida electoralmente, no quiere decir que no sea poderosa. Y yo creo que en efecto esa oposición es poderosa porque en primer lugar tiene, como lo vimos ahora con la cuestión de la reforma eléctrica, el apoyo de la parte más
elevada, la cúspide del capital, que actúa de acuerdo a los principios del mercado, que son los que fueron consignados en la Constitución. Que el juez Gómez Fierro, que es como el juez Moro de aquí de México, el juez Moro, aquel que metió a la cárcel a Lula, el que el juez Gómez Fierro privilegie el principio constitucional de la competencia refleja un ideario neoliberal, porque eso es el neoliberalismo, el fundamentalismo de mercado. Y ahí es donde está también pues el otro gran poder, el poder judicial, en el cual, como bien tú dices, está acantonado la derecha, está acantonada la derecha neoliberal. Y finalmente hay otro poder que yo creo que es sumamente importante, que es el poder mediático. Tienen en sus manos los principales medios de comunicación, aunque puede ser matizado eso ahora con lo que Andrés Manuel ha llamado las benditas redes sociales. El hecho cierto es que el poder mediático es un poder que actúa. Basta con que uno prenda la radio en cualquier momento del día y en cualquier estación y vas a encontrar ataques acervos al gobierno y al presidente, ¿no? Entonces yo diría que estos tres grandes poderes, el poder del gran capital, el poder judicial que no se ha reformado, el poder mediático, pues son poderes que en sí mismos determinan la vida política del país, como lo demostró este asunto de la reforma eléctrica. Aún así, yo creo que teniendo en este momento, nosotros tenemos a nuestro favor el hecho de que Morena está cosechando victorias electorales, como tú bien lo dijiste en alguno de tus comentarios. Pero creo yo que falta la prueba de fuego. Y esa prueba de fuego electoral, para mi juicio, está en el 2024. No solamente por el hecho de que tenemos que volver a ganar la presidencia para darle continuidad a la cuarta transformación, sino que ese triunfo en la elección presidencial tiene que ir acompañado con un triunfo en las cámaras y un triunfo que nos vuelva a dar digamos, una holgada mayoría para poder pensar en las reformas constitucionales que le darían la profundidad necesaria a la cuarta transformación. Hasta aquí mi comentario y te escuchamos, querido Jaime. Gracias, Carlos. Quiero comentar algo, comenzar mi comentario a lo que ustedes han expresado con una reflexión sobre esto que decíamos acerca de si la Corte aprobó por panzazo las reformas a la ley de la industria eléctrica. Aquí tengo una lista de los artículos que estuvieron en discusión en la Corte para declararlos constitucionales o inconstitucionales. Y revisándolos así a detalle, haciendo un estudio minucioso, hay distintos artículos muy importantes como esos que ya mencioné, el cuarto y el quinto transitorio de la reforma a la ley de la industria eléctrica del año 2021, que fueron aprobados en su constitucionalidad por más de 6 ministros. En realidad lo que está dudoso, lo que no, es decir, esto significa que ningún amparo en el futuro podrá ir en contra de la decisión de la Corte. En donde quedó dudosa la constitucionalidad, como tú decías, Carlos, porque hubo 4 ministros que nada más votaron por la constitucionalidad y 7 en contra, fue en un tema muy importante, que es el tema del despacho, es decir, el orden en el que los generadores de electricidad se suben a la red. La Comisión Federal de Electricidad pretendía, con la reforma a la ley de la industria eléctrica y después con la propuesta de reforma constitucional,
que al despacho, a los que se suben primero a la red, fuese la Comisión Federal de Electricidad y después los privados. Eso es lo que está a discusión o lo que va a estar a discusión en los amparos. Pero el tema de la revisión de los contratos, de la posible revocación de algunos de ellos en materia de autoabasto o de autogeneración, esos artículos fueron aprobados por más de 6 ministros, o sea, por mayoría. Y voy a leerlos, ¿no? Estos artículos que fueron aprobados por mayoría de más de 6 votos. En algunos casos se alcanzaron 10, 11 votos. El artículo 3, fracción quinta, fracción 12, fracción 12 bis, fracción 14 del artículo tercero de la Ley de la Industria Eléctrica, el artículo cuarto, fracción primera, el artículo 12, fracción primera, el artículo 35, el artículo 108, fracción quinta, y el cuarto y quinto transitorio. Esos artículos ya son constitucionales y los amparos, por lo tanto, no procederán en contra de ellos. Entonces, me parece que eso es un triunfo muy importante jurídicamente, aunque ciertamente sí reconozco que en el tema del despacho el gobierno no logró lo que quería. Es decir, no logró del todo que se señalara que el gobierno tiene prevalencia para subir a la red energía eléctrica y que después van las empresas privadas. Pero ese es un tema que quería matizar o precisar. Respecto al asunto que comentó Manuel, además de cómo quedó la ley de la industria eléctrica, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ella, ya decimos que es constitucional en principio y que además hubo artículos de la reforma del año 2021 en donde hubo más de 6 votos de ministros, lo que le da una gran fortaleza a esos artículos desde el punto de vista de su constitucionalidad. Lo otro que comentaba Manuel, que es más constitucional y político, es el tema de la economía mixta. Yo creo que sería importante que, bueno, no solamente en Morena, sino en los medios académicos, se discutiera más el tipo de modelo económico que tiene fundamento en la Constitución mexicana, para aclarar muy bien eso que decíamos cuando criticábamos al juez Gómez Fierro, que México no es un país, de acuerdo a la Constitución, de economía de mercado pleno, sino que es una economía mixta, la que reconoce nuestra Constitución en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la ley fundamental. En cuanto al tema del litio, creo, Manuel, que el papel de este gobierno, como tú bien lo decías, pues será dar inicio a la industria del litio. La ley la ley de la minería, es una ley que debe cambiarse integralmente. En esta ocasión no se cambió integralmente. Lo único que se incorporó fue el tema de la estatización del litio, para que el litio sea explotado exclusivamente por el Estado, no se otorguen concesiones, contratos, permisos, autorizaciones, ni se celebren actos jurídicos con particulares para la explotación del litio. Y la consecuencia de esa aprobación a la ley de minería en el artículo cuarto, quinto, noveno, pues traerá como consecuencia la creación de un organismo que se aprobará conforme a la ley de entidades paraestatales, que es la ley que rige, que regula la creación de estos organismos, y seguramente en las próximas semanas, pasando las elecciones estatales, el presidente de la República pues presentará el decreto o la iniciativa que aprobará el organismo descentralizado que se encargará de la explotación de litio. Como tú bien señalabas, Manuel, el papel de este gobierno en los 2 años y meses que le quedan, pues será la de establecer las bases.
desde luego una de la industria de litio, porque la industria de litio pues no se desarrolla en pocos años, hay que explorar todo el territorio nacional, realizar estudios geológicos en el país, determinar dónde están los yacimientos de litio para que pueda comenzar a explotarse esta industria. Desde luego habrá que comprar tecnología, tanto en el nacionalmente como internacionalmente, porque seguramente habrá tecnología para explotar el litio que no tenemos en México, entonces tendremos que comprar esa tecnología. Habrá también que crear pues las estructuras de personal burocráticas para la exploración y para la explotación de litio, establecer los planes y proyectos de negocios en la explotación de litio. Es decir, creo que eso le corresponderá al actual gobierno, pero para que el litio como industria tenga éxito a futuro, se requerirá, pues como dice Carlos, ganar las elecciones en el 2024 y que los futuros gobiernos de Morena pues se encarguen de desarrollar, de consolidar la industria del litio y su cadena de valor y sus cadenas de valor en México. Entonces, apenas hemos empezado con la reforma a la ley minera, después la creación del organismo descentralizado, posteriormente toda la exploración geológica del territorio nacional para determinar dónde pueden estar los yacimientos. Después, pues, la planeación económica de la industria de litio, la compra de tecnología, las alianzas estratégicas que ha anunciado el presidente López Obrador con otros países que también explotan el litio, como Bolivia, como Chile, como Argentina, en fin, países con los que se puede intercambiar experiencias, información, tecnología para la explotación de litio. En fin, es un proceso largo que no concluirá con el actual gobierno, sino que deberá seguirse por los gobiernos de Morena en el futuro, o por cualquier gobierno mexicano que esté preocupado por la defensa de los recursos naturales, de los recursos mineros de nuestro país. En cuanto a lo que me comentaba Carlos, que es muy importante, él decía que, comentando algo que yo había señalado, que la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica no se perdió en el ámbito parlamentario, sino se perdió extraparlamentariamente por la influencia de los intereses económicos transnacionales. Así fue, Carlos. No sé si hoy o ayer salió en los medios publicada una información muy relevante de carácter económico. Vino a México hace unas horas o va a venir el representante del fondo de inversión más importante del mundo, que se llama BlackRock, que financia todos estos emprendimientos de carácter energético a nivel mundial. Se llama el señor Lawrence Fink, a entrevistarse con el presidente López Obrador para pedirle, decía algún medio de comunicación que leí, para que pedirle por algún tipo de clemencia en la revisión de 110 contratos en donde tiene inversiones y acciones BlackRock. Son contratos de autoabasto y de autogeneración. Es decir, el inversionista más poderoso del mundo en materia energética está preocupado con lo que puede hacer el gobierno mexicano al revisar y revocar algunos contratos de autoabasto y de generación de energía eléctrica. Esto nos da idea de los intereses que estuvieron en juego para que la oposición, como correa de transmisión de estos intereses económicos, vetara la reforma. Ya estuvo el día de ayer, me dicen aquí. Muchas gracias. Bueno, estuvo este señor
Lawrence Fink de BlackRock para pedirle clemencia al presidente López Obrador en la renegociación o en la revisión de estos contratos de autoabasto. Esto nos da la idea del peso económico que hubo, o de la influencia económica que hubo para que la oposición no aprobara la reforma constitucional en materia eléctrica. Y esto nos habla también de cómo el gobierno del presidente López Obrador no solamente tiene que lidiar con la oposición política interna o con los medios de comunicación internos o con el Poder Judicial mexicano, sino tiene que lidiar con estos intereses económicos que colonizan, que cooptan a las instituciones y a los partidos políticos mexicanos, ¿no? Entonces tiene razón Carlos, las razones por las que no se aprobó, por las cuales no se aprobó la reforma constitucional eléctrica son razones extraparlamentarias, son razones supranacionales, son razones que tienen que ver con estos grandes intereses económicos mundiales interesados en la energía de México, en la energía eléctrica, en el petróleo, en el gas de nuestro país. Respecto a los poderes formales y fácticos que conspiran en la 4T, creo, Carlos, que los has precisado muy bien. El poder formal que más conspira en contra de la 4T es el poder judicial, efectivamente. Es el poder que concede los amparos, las suspensiones, para entorpecer las obras, los proyectos del gobierno de la 4T. Y el poder fáctico nacional más importante que conspira en contra de la 4T es el poder mediático, ¿no? El poder mediático que pues ha planteado la oposición a la cuarta transformación. Y hay que explicar por qué el poder mediático está en contra de la cuarta transformación, porque ya no recibe los recursos económicos vía publicidad gubernamental que recibía en el gobierno de Peña Nieto. El poder mediático, los medios de comunicación tradicionales, electrónicos, la radio, la televisión, los medios impresos, no reciben las cantidades millonarias que recibieron durante el gobierno de Peña Nieto. No están recibiendo eso. El gobierno no ha querido comprarlos, el gobierno del presidente López Obrador no ha querido cooptarlos, y por eso esos medios de comunicación que ya nos nutren sus finanzas con recursos públicos, pues están muy molestos con la cuarta transformación, además de que ideológicamente es un sector también conservador, moderado, que le interesa preservar el statu quo económico, social y político y no transformarlo. Esto no nos debe de extrañar, Carlos, porque creo que en todos los países de América Latina, cuando llega un gobierno progresista al poder, casi sería una cuestión hasta de manual, lo encontraríamos en cualquier manual de ciencia política, los poderes que conspiran en contra de la transformación suelen ser estos dos, el poder judicial y el poder mediático. Son los poderes que tratan de torpedear, de obstaculizar el proceso de cambio, el proceso de transformación. Y esto desde el punto de vista constitucional es muy grave, porque la lucha política pues debiera dirimirse en el Parlamento, pero hoy en día las luchas políticas, económicas más importantes de los pueblos, desgraciadamente no se dirimen en los parlamentos, sino se dirimen en los medios, se dirimen en el Poder Judicial, se dirimen en instancias de arbitraje supranacionales, en tribunales internacionales, no se dirimen al interior de los parlamentos, no se dirimen en las plazas públicas, no se dirimen en las asambleas de los partidos, desgraciadamente. Y esto es una perversión de la vida política producto del neoliberalismo. Entonces, así como debemos condenar y cuestionar
al poder judicial y al poder mediático debemos restablecer, darle la dignidad de vida, al poder legislativo en México y a la vida política nacional, que al poder ejecutivo, al poder legislativo, que es donde se deben dirimir las grandes cuestiones, los grandes problemas nacionales, y no en el ámbito del poder judicial y no en el ámbito de los medios. Hay una perversión constitucional y política muy grande en las llamadas democracias formales de Occidente, y todo ello ha sido ocasionado por pues las ideas, el modelo geopolítico neoliberal que ha distorsionado a las instituciones nacionales, ha deconstituido, ¿no? Ha generado procesos deconstituyentes en todo el mundo, principalmente en América Latina y en nuestro país, dándole un papel subordinado al poder legislativo y tratando de dárselo al poder ejecutivo de nuestra nación, y eso desde luego debemos impedirlo, porque esos son los poderes formales democráticos, porque han sido votados por los ciudadanos. Entonces, pues yo quisiera nuevamente agradecer la invitación que me hicieron para participar esta tarde en este interesante programa, con preguntas pues muy acuciosas, muy apropiadas, ¿no? Para comentar la situación de nuestro país y el tema de la reforma eléctrica, que repito una vez más, no constituye una victoria para la oposición el veto que hicieron respecto a ella, sino va a generar una derrota política que observaremos en los siguientes procesos electorales de este año, del próximo, y espero también en el 2024. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por tan importantes, interesantísimas respuestas y comentarios que nos has dado el día de hoy. Esperamos tenerte en una próxima ocasión en este programa de la Red Nacional de Derechos Humanos de Morena. Aparte de los temas que te mencioné al principio, se me ocurre también uno en el que nos podrías dar una opinión muy fundamentada, porque también fuiste consejero electoral, fuiste parte del Instituto Federal Electoral, hoy INE, y creo que sería muy importante escuchar tu opinión acerca del papel del Instituto Nacional Electoral en la vida actual y sus limitaciones, sus bondades o sus perversidades, porque también ha estado sujeto a una gran controversia el papel del INE. En nombre pues de la Red Nacional de Derechos Humanos, en el cual participamos varios secretarios de derechos humanos de diversas entidades, agradecemos tu participación y esperamos verte nuevamente por acá. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Manuel, y un saludo a todos los secretarios, presidentes de la Red Nacional de Derechos Humanos de Morena. Estoy a la orden para participar con ustedes en cualquier otra invitación. Buenas noches. Buenas noches. Bueno,